Muy buenos días, tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a tener un poco más reducido el grupo por el hecho de las disposiciones del gobierno, pero esperemos que esto nada más tenga que ver con 2 semanas y que las cosas se mejoren. Y así de esta manera podríamos volver a nuestras reuniones de manera física, pero más abundante, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Hoy vamos a platicar de el aspecto de uno de tantos que se pueden mencionar de lo que es la resurrección de Jesucristo. Hay muchas enseñanzas al respecto, hay abundante material que nos ayuda a comprender lo que significó este evento tan precioso, tan primordial en la vida cristiana que es la resurrección. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor haciendo una oración. Padre amado, agradecemos esta bendición que nos das de estar reunidos para escuchar este mensaje de tu bendita palabra. Sabemos que la resurrección ha sido un tema crucial dentro del cristianismo y vemos también que por lo mismo ha sido tan atacada por los enemigos de tu evangelio. Te queremos pedir que tú nos guíes en lo que ahora vamos a estudiar, en nombre bendito de Jesús. Amén. Adelante Antonio, adelante Luqui. Ya se enteraron todos de que entraron. Muy bien, muy bien. Vamos a platicar del capítulo 24 de Lucas. Este es la parte final del Evangelio. Y vamos a leer desde el versículo 1, aunque vamos a estacionarnos prácticamente en los versículos 6 al 9, pero vamos a leer del 1 al 12. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: ¿es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día? Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bien, pues vemos cómo hubo un efecto y un resultado después de que Cristo fue clavado en la cruz. Vemos cómo los sacerdotes pensaron que ahí se había acabado todo el problema que Él les había generado. Ellos pensaron: ya se acabó el problema de este que estaba tratando de destruir nuestra institucionalidad religiosa. Esto fue lo que ellos vieron prácticamente amenazado. Como veíamos la vez pasada, ya tenían toda una institucionalidad y una organización que interesaba a ellos en cuanto también sus fines y propósitos, no solo políticos, sino más que nada económicos, porque hacían que las gentes que traían sus sacrificios no sirvieran esos sacrificios, sino tenían forzosamente que comprar los animales que ya estaban seleccionados por los sacerdotes, y ellos llevaban una comisión con todo esto. Lo mismo pasaba con los cambistas. Cuando alguna persona vivía muy lejos y lo que había apartado para pasar con el Señor y regocijarse con el Señor, pues ellos lo vendían allá, llegaban con su dinero acá, y los cambistas pues llevaban una tajada, por decirlo algo, en el tipo de cambio,
que era muy ventajoso para ellos, y esto también participaban los sacerdotes. O sea, todo era con autorización de ellos. Ya estaban ellos en una institucionalidad que cuando ven que Jesús llega y azota el látigo y con esto hace que se vayan los animales, tira las mesas de los cambistas y le preguntan, ¿qué señal nos estás diciendo con todo esto? Porque estaban viéndose ellos amenazados con todo lo que tenían establecido ya. Vemos también que los fariseos fueron no tanto insultados, sino más bien se vieron ofendidos de que ellos que se sentían que llevaban la ley al pie de la letra, ellos que se sentían los más santos de los santos, fueron enfrentados por Jesús en cuanto a que estaban cayendo en un problema muy grande de invalidar la palabra de Dios con la tradición que ellos habían transmitido. Ahora, esto era un pecado muy, muy grande, este es un problema pero demasiado peligroso porque cuando el hombre hace a un lado a la palabra de Dios, está haciendo a un lado la única forma en la que Dios se comunica con el hombre, con la Biblia. El Señor Jesucristo hizo tanto énfasis en esto, que Él mismo dice que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que era la forma como estaba dividida la escritura, toda la escritura para los judíos. Y luego dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿A quiénes? A los que habían creído en Él. Entonces les abrió el entendimiento porque esto era lo fundamental que tenían ellos que comprender, que todo lo que estaba profetizado se había cumplido. Todo lo que estaba profetizado tenía cumplimiento. Entonces vemos que esa cruz tuvo un resultado con los sacerdotes. Ellos dijeron, ya, aquí se acabó el problema. Un resultado con los fariseos. Ellos también dijeron, aquí ya se acabó el que nos ofendía. También vemos que tuvo un resultado con Pedro. Pedro era una persona muy orgullosa y una persona que tuvo que ser tratada con el Señor. Bueno, realmente nuestra carne tiene que ser tratada por el Señor. Algunos tenemos la etiqueta de orgullo, algunos tenemos la etiqueta de engañadores, algunos de mentirosos, algunos de viciosos, algunos de adúlteros, etcétera, etcétera. Nuestra carne está inclinada al mal y siempre nos caracteriza, pues muchos pecados, pero unos son más fuertes que otros, ¿verdad? O que nos caracterizan más que otros. Pero Dios tiene que trabajar con todo esto en nuestros corazones para hacernos ver la necesidad que tenemos de Él. Para hacernos ver que nosotros por nosotros mismos es imposible que cambiemos. Pero Él tiene el poder para transformar nuestro corazón. No transformar nuestras acciones. No, Él se va a la raíz del problema de esas acciones que cometemos. Él se va al corazón. Y Él, a través de su muerte y resurrección, logró esta transformación. Pero a Pedro tenía que darle un poco de ayuda, porque era tan orgulloso que tuvo que decirle al Señor, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y así sucedió, y vemos que cuando oyó el canto del gallo, en uno de los evangelios se dice que Jesús lo miró, y él se acordó de estas palabras y lloró amargamente. ¿Y por qué lloró? Yo creo que parte de su llanto fue esa incapacidad de poder transformarse a sí mismo. Esa incapacidad de un cambio en su vida, como diciendo, ¿por qué lo negué? O podríamos decir que nosotros también nos hemos llevado algún momento en alguna angustia, ¿por qué soy así? Y no podemos ser diferentes, a menos que Cristo cambie nuestros corazones. Pero vemos también que otro resultado en esa cruz. Un discípulo que había sido un discípulo oculto, un discípulo en secreto del Señor, José de Arimatea, tomó la decisión de hacerse público ante los demás y fue a pedir el cuerpo del Señor y ya sin ninguna pena, sin ningún temor, tomó el cuerpo del Señor, lo encerró y lo enterró en su sepulcro, que era un sepulcro nuevo. Entonces vemos varios impactos que hicieron en los corazones de las personas que estuvieron en toda esta escena, en este resultado de la cruz. Pero vamos más allá todavía de esa cruz, en el impacto que trajo en el corazón de estas mujeres, el momento en que ellas fueron a presentar estas especias aromáticas para ungir un cuerpo. Vemos cómo ellas se acordaron de las palabras del Señor. Vamos a ver los versículos del 6 al 8.
tomando un poquito del 5. Dice lo siguiente. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de sus palabras. Vemos que les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Buena pregunta, ¿no? Como que en todo esto que había pasado, ellas encontraban difícil que se cumplieran estas palabras de que Él iba a resucitar. Ellas estaban tan conmovidas por lo que habían visto, su maestro al que habían seguido, el que solamente vieron que había hecho bienes a las personas. Lo que no les gustaba a los religiosos era que lo hiciera en sábado, porque tenían prohibido hacer una serie de actividades en sábado. Y Jesús sanaba a los enfermos, pero los sanaba en sábado. Restauró el brazo seco de un hombre, hacía que los ciegos vieran, que los mudos hablaran, hizo que un hombre que tenía 38 años de estar paralítico y que no podía ser sanado porque decían que de cuando en cuando un ángel tocaba esas aguas y primero que entrara esas aguas quedaba sanado, y este paralítico llega a Jesús y le dice, ¿quieres ser sanado? Y el hombre le dice, Señor, pero es que antes de que yo baje otro me gane, ya bajó antes que yo y no he podido ser sanado. Y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante lo sanó. 38 años de estar en esas condiciones y fue sanado, pero fue en día de reposo. Este era el problema. En realidad ese era el problema. Y ellos no querían comprender que Él era lo que Él mostró ser. Él mostró ser Dios. Y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Él es la vida. Él se los dijo. En Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fuera de Cristo no hay vida. Él es la vida. Dios es quien sustenta toda su creación y la nutre porque Él es la vida. Sin Él no habría vida. Pero no quisieron creer en todo esto. Y le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Buena pregunta. O sea, Cristo está vivo. Pero ¿cuántos lo han creído y lo ven como tal? Como un Dios vivo. Yo me acuerdo mis primeros años de creyente cuando oraba, tenía muchas cosas que todavía no comprendía. Y yo decía, ¿cómo hacer para que Cristo me escuche? Yo tenía la idea de que Dios estaba en el cielo, nosotros aquí en la tierra, y que era difícil que Dios nos escuchara, pero ¿cómo le hacía para escucharnos? Tenía grandes confusiones, ¿verdad? No entendía que Él es quien llena toda la tierra, que Él es quien sustenta toda la vida y que Él está en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice en el Salmo 139. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me irá tu mano y me asirá tu diestra, porque Él lo llena todo. Entonces, solamente tienes que platicar con Él y Él te escucha. ¿Por qué? Porque Él está vivo y Él es la vida y lo que quiere darnos es vida. Cuando el hombre pecó allá en Edén, precisamente Dios les había advertido y les había dicho, el día que comieres de este árbol ciertamente morirás, le dijo al hombre. Y todo ser humano a lo largo de la historia ha muerto. Y si ha muerto en sus pecados, ha muerto físicamente y ha muerto espiritualmente, eternamente. Y en una separación completa eternamente de Dios en el infierno. Pero todos aquellos que han muerto creyendo en Cristo, que es la vida, habiéndole rendido su voluntad a Él, habiéndole cedido el lugar que le corresponde, porque esto es bien importante. ¿Qué lugar le corresponde a Dios en la vida del ser humano? Yo quiero nada más recordarles un poco lo que pasó cuando el Señor Jesús llegan tentándole los fariseos y los escribas y le preguntan,
maestro, ¿es bueno dar el tributo a César o no? ¿Y qué les contestó Jesús? Traedme una moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción que está en esa moneda? Le dijeron, de César. Pues bien, dad a César lo que es de César. Ahí está la imagen, la inscripción le corresponde a él. El impuesto le corresponde a él. Y dad a Dios lo que es de Dios. Pero, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran preguntado, ¿y qué es de Dios? Siguiendo esta misma secuencia, podría haberles dicho, ¿cuál es la imagen que está impresa en ti? Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, dale a Dios lo que es de Dios, tu vida. Esta le pertenece, Él nos la dio. Entonces, cuando el hombre toma esa decisión de rendir su voluntad al Señor, empieza a entender todo esto que significa que Él está vivo, que Él es la vida, que sin Él no puedo tener vida. Vemos que los actos del ser humano constantemente por su vida de pecado son o tienden a una destrucción de una manera o de otra. Destrucción de sociedades, destrucción de empresas, destrucción de relaciones entre esposos, con familia, con hijos, etc. Son destrucciones nuestras condiciones de seres humanos, enojados, violentos, ladrones y tantas cosas que hay, ¿verdad? Que únicamente destruyen. Yo no creo que haya algún empresario que le guste tener como empleados a gente ladrona porque lo deja sin empresa. Entonces, todas nuestras acciones de pecado son destructivas. Por eso necesitamos venir a Cristo, porque Él es el único que nos puede dar vida y edificar nuestra vida y edificar todas nuestras relaciones. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una buena pregunta para hoy, pero también es una buena pregunta para todos aquellos que tenemos seres queridos en el cielo. A veces nos hacemos la pregunta, ¿dónde están todos estos seres queridos que partieron de este mundo? ¿Dónde se encuentran? ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a buscar entre los muertos a los que viven. Cuando nosotros hemos tenido la pena de que parta algún hermano en Cristo o algún familiar creyente, ¿por qué ya no vamos a esas tumbas? ¿Por qué no vamos a esas tumbas a poner flores y a quedarnos a platicar con la tumba? Porque ahí no hay nadie. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando leemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, que nos dice el Señor que así como nosotros hemos muerto, pero esperamos y más quisiéramos estar ausentes de cuerpo y presentes al Señor, dice en Filipenses. Y luego en el 5:8 nos dice que nosotros también esperamos ser resucitados, semejantes a Cristo. Nosotros vamos a ser transformados un día, pero cuando morimos, deseamos estar con Cristo, partir de aquí y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, dice aquí en 2 Corintios 5:8. Entonces vemos que cuando uno muere, parte a la presencia de Dios, en el momento que uno muere. Entonces es una buena pregunta para todos los que hemos visto partir, hermanos, en Cristo. Una persona en Cristo muere y parte su alma, su parte inmaterial, a la presencia de Dios. ¿Y por qué buscas entre los muertos al que vive? Si en la palabra de Dios, que es lo que Dios mismo dijo, que es la inspiración divina, ¿por qué sabemos que es inspiración divina? ¿Por qué sabemos que es palabra de Dios? Precisamente las señales que hacían era para demostrar que era palabra de Dios. Las señales que Cristo hizo fueron para demostrar que Él era Dios. Las señales que permitió que hicieran los apóstoles era para que entendiera la gente que ellos eran mensajeros de Dios. Tanto su mensaje como ellos mismos provenían de Dios mismo. Entonces tenían ellos que entender que esto era palabra de Dios. Y es Dios mismo quien nos dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. No está aquí. ¿Por qué? Porque su tumba está vacía. ¿Cuántos argumentos quisieron sacar desde el primer momento que el Señor resucitó?
Imagínate la escena donde estaban los hombres cuidando al sepulcro, porque los religiosos pensaban que en cualquier momento llegarían a robar su cuerpo y entonces el postrer estado iba a ser peor que el primero, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces el escándalo se nos va a hacer más grande, porque si este engañador dijo que iba a resucitar al tercer día, lo creyeron ellos y se acordaron ellos. Mandan a fortalecer la guardia y ponen un sello y tratan de que esto quede inviolable, imposible de abrir. Bueno, si ellos fallaban en su cometido, ellos sabían que iban a perder la vida, así es que lo tenían que cuidar muy bien. Y el Señor resucita, pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera abierto esa tumba? Nunca nos hubiéramos enterado nosotros. Él ya había resucitado. Él no podía ser contenido por esta tumba. Él traspasó esos lienzos y traspasó la tumba. Pero fue necesario abrirla. Llegó un ángel y abrió la tumba para que viéramos que Él ya no estaba ahí. Hay que entender esto porque muchas veces en las películas nos lo presentan con que el ángel abre la puerta, sale Cristo. No, Él ya no estaba ahí. Prueba de ello es que se materializaba o se desmaterializaba en el momento que Él lo quisiera hacer. Estaban encerrados por temor a los judíos, los apóstoles, y el Señor se materializó enfrente de ellos. Ellos pensaban que estaba viendo un fantasma y les dijo, ¿por qué vienen a ustedes estos pensamientos? ¿Te das cuenta quién es Dios? Conoce nuestros pensamientos. Y les dijo, miren, tengo carne y huesos. Es más, ¿tienen algo de comer? Y lo comió delante de ellos. Quizás si fuera un espíritu, pues esto se hubiera caído al suelo, ¿no? Material contra inmaterial, pues se cae la materia. No, comió. Él ya tenía un cuerpo semejante al nuestro, pero transformado, ya incorruptible. El nuestro se sigue corrompiendo. Yo me doy cuenta año con año, a veces día con día, que se va corrompiendo este cuerpo, pero un día tendremos uno incorruptible. El que el Señor tiene ahorita es incorruptible y es por toda la eternidad. Un día tendremos un cuerpo semejante al suyo. Pero en esos momentos, Él resucita y los que estaban al cargo de la guardia de la tumba cayeron desmayados. Y cuando se dan cuenta que no hay nadie en esa tumba, fueron a dar aviso. ¿Y qué dijeron? ¿Vamos a darle aviso a quién? ¿A Pilato? No, hombre, nos va a matar porque fallamos en nuestro cometido. Vayamos con los sacerdotes. Y fueron con los sacerdotes. Y le dijeron, muy bien, ustedes están metidos en un grave problema, jovencitos, pero nosotros tenemos todo el poder para ayudarlos. Si ustedes nos ayudan a nosotros, nosotros los ayudamos a ustedes. Esto es muy común en el ser humano, ¿verdad? Basta con que te pases un alto en algunos países y te dice el policía cuando te agarra, mire, usted ayúdeme a mí, yo lo ayudo a usted, ¿verdad? Bueno, algo así fue aquí, donde le dice, ustedes digan que vinieron sus discípulos estando ustedes dormidos. ¿Cómo saben que eran los discípulos si estaban dormidos, verdad? Bueno, pero eso fue lo que les dijeron. Y que se robaron el cuerpo. Y cuando vayan a meterse en problemas porque el Pilato los vaya a mandar a matar, nosotros intervendremos y hablaremos con él para que no tenga ningún problema. Y además, aquí hay una cantidad para ustedes. Tal vez dijeron, pero somos dos. No hay problema, aquí están estas dos. Váyanse. A ellos les importaba mantener el engaño. Porque a ellos les importaba mantener su organización religiosa. Ya no querían tener más que saber de él. Y entonces, durante mucho tiempo, corrió esta idea entre los judíos. Pero era un engaño. Era una mentira. Él no estaba ahí. Él había resucitado. Y se les apareció a las mujeres. Y cuando lo vieron, imagínate que estaba María
y de repente pensando en encontrar el cuerpo o ir a donde lo habían llevado, y se le aparece Jesús y ella pensaba que era el hortelano y le dice, Señor, si tú lo has visto, dime dónde lo has puesto y yo voy y lo traeré. Imagínate las palabras del Señor. A mí me impresiona la sencillez de sus palabras. Que no necesitamos complicarnos tanto para entender la palabra de Dios, ¿no? Le dijo María y ella le dijo Raboni, que significa maestro. Y lo agarró y se quería ir de él, lo quería agarrar para que ya no se le fuera, ¿sí? No quiero soltarte jamás. Y entonces él le dice, espera, necesito ir al Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ella estaba emocionadísima, como estaban todas aquellas a las que se les apareció primero. Pero los apóstoles, oyendo el informe, dudaban. Sin embargo, vemos que la tumba estaba vacía. Él ahora estaba vivo. Él había resucitado. Esto era esencial porque sin una resurrección no había victoria. Sin una resurrección no había sentido en la cruz. De nada servía el sacrificio de Jesús, aunque hubiera muerto, si no hubiera resucitado. Es la culminación de toda la obra de Dios para la redención del hombre. Es la culminación que tú y yo necesitábamos para el perdón perfecto de todos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Solo por medio de Cristo. Por eso leemos en Hechos 4:12 que dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ninguna religión, ningún ser, nada existe aparte de Cristo en el que podamos tener nosotros la salvación. Solamente Cristo murió por tus pecados y resucitó, dando perfecto cumplimiento a las demandas justas de un Dios justo y santo. Él resucitó. Por eso leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Vamos a verlo en pantalla también. Cuando yo inicié mi vida cristiana y me pedían algún versículo, los que más me gustaba que me pidieran eran los de Génesis o los de Apocalipsis. Dice, desde que vemos el 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí ya estamos viendo al Cristo resucitado, platicando con el apóstol Juan y haciéndole ver una serie de cosas que quería que quedaran claras y que transmitiera a todos nosotros. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Esto es en lo que consiste el libro de Apocalipsis. Pero vemos que Él ha resucitado y aquí a las mujeres les dicen, acordaos de sus palabras. Tenían que recordar esas palabras. Ellas tenían que recordar, hacer memoria. ¿De qué? La exhortación era acordarse de lo que había sido profetizado por Cristo mismo. Porque toda la palabra tiene cumplimiento. Leamos lo que dice en Mateo, vamos a ver algunos versículos de este libro de Mateo. Dice el 12:18, Mateo 12:18, he aquí mi siervo a quien he escogido. No, perdón, 12:40, disculpen. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Recordemos que esta era una manera de hablar, como cuando nosotros decimos, nos vemos de aquí a 8 días. Te refieres de que nos vemos el próximo domingo, ¿verdad? Pero no son 8 días, son 7 días. Sin embargo, es una forma de hablar, es un por decir. Acá el Señor fue sacrificado en viernes,
Estuvo sepultado desde el viernes, todo el sábado y resucitó el domingo. Esto cumplió perfectamente la profecía, porque se han hecho toda clase de esfuerzos para tratar de demostrar que fueron literalmente 3 días y 3 noches, y han tratado de decir que no, que en la realidad el Señor no murió el jueves, sino murió el viernes y el miércoles, y entonces tratamos de acomodar con el calendario romano que decía que el día empezaba a las 12, o el calendario judío que decía que el día empezaba a las 6, etcétera, etcétera. No, en realidad cumplió perfectamente todo lo que estaba profetizado. Y había que cumplirlo, y ellos tenían que recordarlo. Les había dicho que el tercer día iba a resucitar. Acordaos de sus palabras. Si hay algo que debemos de llenar nuestro corazón, es de esto, de su palabra. Porque día con día tenemos que acordarnos de sus palabras. ¿No nos pasa frecuentemente que tenemos alguna situación difícil y no sé qué hacer? Y en ese no sé qué hacer, cuando tú has guardado la palabra de Dios, de repente, ¡pum!, te viene la guía del Espíritu. Así me ha pasado en ocasiones. Algún conflicto, sea con alguna persona o sea familiar, de repente, Dios, ¿qué hago? Sientes el impulso de la carne de irte a la yugular y Dios, ¿qué hago? Y viene la palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces esto no va a edificar, Señor. Entonces, muérdete la lengua y no lo digas. Este es un proverbio popular. Proverbio popular. Y entonces lo que hacemos es, como he decidido morir a mí mismo para hacer la voluntad de Dios, Dios, no voy a decir nada. Y no pasa nada. Y cuando decimos, y lo decimos con el hígado, es cuando nos metemos en problemas, ¿no? Pero qué hermoso es acordarnos de la palabra antes de actuar. Y ellas tenían que recordar aquí algo muy importante. Lo que les estaba diciendo era, acuérdense de en qué consistía esta culminación de la obra de Dios. Al tercer día iba a resucitar. Leemos también en el capítulo 20, en el versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Era necesario que él padeciera, porque todo lo que estaba escrito en la Biblia se tenía que cumplir. Y como vimos la vez pasada, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de él, y tenía que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Desde Génesis, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso, como él pagó todo lo que tú y yo merecíamos, es que podemos tener vida aquí en la tierra, al ser transformados por él, y vida por toda la eternidad. Por eso era tan importante acordarse de sus palabras. Acuérdate de sus palabras. Acuérdense de lo que él les habló. Vemos también en el capítulo 26 de Mateo, el versículo 2, que dice: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Así como ellos celebraban la Pascua, esa liberación que habían obtenido de su esclavitud en Egipto para entrar a la tierra prometida, así nosotros también
a través de ese sacrificio que se efectuó en ese mismo día, fuimos liberados de una esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Éramos esclavos del pecado. Así lo dice la Escritura. Y como esclavos del pecado, queríamos nosotros obrar de una manera diferente y era imposible. Y como dice en el capítulo 7 de Romanos, queríamos hacer el bien, pero hacíamos el mal que no queríamos, porque no podíamos hacer otra cosa. Somos esclavos del pecado. Dice en Juan 8:40 porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la única forma de ser liberados de esa condición era a través de toda la obra completa de Cristo en la cruz, de morir y de resucitar y de ascender a la diestra del Padre. Con esto mostró su poder para darnos perfecta salvación y perfecta liberación. Salvación, liberación, sanación, es lo que representa el mismo término que se usa para salvación. Y nosotros hemos sido liberados de esa esclavitud que vivíamos por nuestro propio pecado. Así es que, acuérdate. ¿Te acuerdas de la primera vez que te hablaron acerca de tu necesidad de salvación? Tal vez ese fue el evento más importante de tu vida, ¿no?, que te ha sucedido. Pero quizá te hablaron una vez y otra vez y otra vez. Quizá hay personas que están escuchando este mensaje y se acuerdan. Quizá recuerdan que no nada más ha sido una vez. Han sido varias veces y siguen pensando. Y siguen o digiriéndolo o aplazándolo. Esto es algo peligroso. Si es por digerirlo, Dios seguirá obrando hasta que te convenzas y entiendas y des el paso de acudir a Cristo para tu salvación. Si es aplazarlo porque estás determinado a seguir viviendo en tu vida de pecado, a seguir gobernando tus propias acciones, entonces sí es un paso peligroso, es una determinación peligrosa que Dios quiere que arregles ahora. Acuérdate de lo que Él hizo por ti. Él ya hizo lo más grande que se podía hacer por una persona. Dar su vida por nosotros. ¿Qué más podría hacer Dios? No hay nada más grande que se pueda hacer. Yo tengo 3 hijos y no daría a nadie, a ninguno de ellos, por el pecado de nadie. Pero el amor de Dios fue tan grande que dio a su único hijo, se desprendió de él para que muriera en una cruz como murió. Y no nada más le causó dolor al hijo, también le causó dolor al padre. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente cuando un hijo está enfermo, tú deseas que el enfermo fueras tú mismo, ¿no? Quisieras tomar el lugar de ese hijo que está enfermo. El dolor es muy grande. Así fue el dolor de Dios. Y todo para hacer posible tu reconciliación con Él. Acuérdate. Pero también vemos que ocurrió algo con las mujeres. Ellas regresaron a los demás. Vemos el versículo 9 de este pasaje. Lucas 24:9. Dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Qué diferente la manera como ellas regresaron. Primero ellas van al sepulcro, ¿y cómo es que van al sepulcro? Van temerosas, van desalentadas, van con dudas. ¿Quién nos va a abrir la piedra? Ellas iban pensando que iban a ungir a un muerto. Seguramente en tanto ellas estaban preparando las especias aromáticas que iban a ungir al muerto, quizá estas especias estaban siendo mezcladas con las lágrimas que caían de sus ojos, porque había muerto su Señor. Y ellas ya iban al sepulcro cuando
Ellas pensaban, ¿quién nos va a mover la puerta? Y paso tras paso, ellas pensaban, Él ya está muerto. Muchas veces nos pasa así cuando perdemos a un ser querido. Quisiéramos que siguiera vivo, pero tenemos que mentalizarnos en la nueva realidad. Él ya está muerto. Y ellas iban caminando así, Él ya está muerto. Pero ¿qué es lo que vieron? Ellas fueron a ungir un cuerpo muerto, pero no sabían que ya el Señor había actuado. Se encontraron con que Dios había intervenido. ¿Y qué fue lo que causó esto en ellas? Una gran conmoción. Una gran conmoción. Ellas pensaban que iban a ungir un muerto y iban partidas del corazón de dolor. Y se encuentran con que Él resucitó. Los ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces está vivo. Imagínate qué choque, ¿no? Quizás estuvieron al punto del colapso. Yo escuché en una ocasión de creo que era psicólogo o psiquiatra, no me acuerdo, un tal Pavlov que hacía experimentos con algunos perros y los acostumbraba a un cierto sonido para que tomaran alguna acción. De repente escuchaban un sonido y sabían que tenían que caminar. Escuchaban otro sonido y sabían que tenían que parar. Escuchaban otro sonido y sabían que tenían que ir a comer. Es el que más les gustaba seguramente. Pero un día les toca 2 sonidos a la vez. Y los perros se quedaron a punto de un colapso nervioso. Hasta que escucharon uno definido. Y entonces fueron a hacer esa acción. Estaban anhelando escuchar uno definido. Yo creo que algo así sintieron ellas. Dobles impresiones al mismo tiempo. Pensando que iban a ungir a un muerto. Y de repente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él está vivo. Está vivo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellas volvieron deprisa de regreso con los apóstoles. Ellas volvieron con un corazón encendido y emocionado. ¡Está vivo! Aunque no lo habían visto todavía. Pero creyeron y fueron y le dijeron a ellos. Y ellos pensaban que habían visto alucinaciones, ¿no? Pero ¿cómo alucinar? ¿Cómo alucinar si realmente ellas no pensaban que iban a encontrarse a alguien vivo? Ellas pensaban que iban a encontrar a alguien muerto. Todos estos argumentos que tratan de ocupar para decir que fue falsa la resurrección de Cristo se vienen a tierra por sí mismos. Y ellas regresan y regresan gozosas. Qué diferente es cuando una persona sabe que Él vive, que Él está vivo. Cada momento de tu vida, cada paso que tú das, en lugar de decir está muerto como ellas pensaban, cada paso de tu vida, cada paso que das, Él está vivo. Mientras estemos en esta tierra vamos a pasar por muchas vicisitudes. Vamos a tener muchas pruebas. En cada una de ellas, Él está vivo. Y cuando sabes que Él está vivo, qué diferente es tu actitud. Ya no es una actitud de angustia, ya no es una actitud de dolor. Es una actitud de expectación, es una actitud de oración. Padre, yo sé que tú estás vivo y esto tú lo estás viendo. Yo acudo a ti, Señor, en oración, porque yo sé que tú estás vivo y yo sé que con un propósito lo has permitido en mi vida y que tú tienes la perfecta solución. En ti espero, Padre. ¿Y qué diferencia hay en nuestra vida? ¿Sabes qué es lo que hay? Lo antagónico. De esa angustia, de ese torbellino de ideas y de pesares, se convierte en una paz. Como en una ocasión escuché de una persona que vio una serie de cuadros que habían entrado en competencia, porque eran cuadros en donde se iba a premiar uno solo de ellos, y todos de ellos eran muy hermosos, muy bonitos cuadros, con pintores de primera calidad, de primera línea. El tema era la paz. Y unos paisajes eran de un hermoso atardecer que te invitaban a una gran paz. Otros eran hermosos paisajes, algunos ríos, etc. Y el que ganó, el cuadro que ganó, fue uno donde había un torbellino que en el ojo del huracán que en el ojo del torbellino estaba volando una ave. Y así es como nosotros vivimos.
El torbellino está afuera. Pero cuando tu corazón reina el que vive, te dice, por nada te preocupes. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Dímelo en oración. Échame esa carga que tú tienes, eso que te angustia, aviéntamelo en oración. Y descansa. Confía. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a arreglar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz. La gran paz que anhelamos. La gran paz que anhela el hombre sobrepasa todo entendimiento. Porque no tiene que ver nada con ninguna persona, no tiene que ver nada con ninguna circunstancia. Tiene que ver totalmente con nuestra confianza en el Todopoderoso. Nuestra confianza en Dios. Así es que vayan y díganlo a los apóstoles, a los discípulos, díganlo a la gente. Esta noticia tiene que ser pregonada, predicada, lo necesitan oír. Y entonces ellas se acordaron y ellas regresaron. Así también nosotros debemos acordarnos de lo que Él ha dicho. Él está vivo. Debemos regresar con este mensaje a los que anhelan escucharlo, que Él está vivo. Finalmente vemos el informe de las mujeres. Vamos a leer el versículo 9. Nuevamente, dice en Lucas 24:9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué hicieron cuando regresaron del sepulcro? ¿Qué pasa cuando tú te enteras de alguna noticia impactante? Siempre vamos a escuchar noticias, ¿verdad? Y como dicen en los medios de televisión y de internet, etcétera, que una noticia que no es mala noticia no es una buena noticia. ¿Lo habías oído? Entonces frecuentemente escuchamos malas noticias. Pero imagínate que dijera el presidente, ya todos pueden salir, ya todos pueden andar en la calle, ya todos pueden quitarse la mascarilla, ya vencimos este virus y ya no hay peligro de contagio. ¿Te lo callarías? No, hombre, esta noticia correría como la pólvora. Todo mundo lo sabría. ¿Por qué? Porque significa una buena noticia. Ya no hay peligro de muerte. ¿Sí? Esta era la noticia ahora. Ya no hay peligro de muerte. Ya Cristo murió por nosotros y ya nos trajo vida y vida eterna. Ellas tenían que publicar esta noticia. De inmediato ellas fueron a dar las buenas nuevas. Lejos de las demás noticias que son malas noticias, estas son las mejores noticias. Por eso es que todo mundo necesita saberlo. A veces vamos por la calle y de repente vemos caras que tú dices, híjole, ¿cómo se ve que esta persona no ha conocido a Cristo? Ves caras que están súper amargadas, ves vidas que están destrozadas y es que la única esperanza es Él. Me acuerdo de un amigo que estaba en el elevador y me dijo que sentía ese impulso del Espíritu de darle un folleto a alguna persona que iba en el elevador, ¿verdad? Se empezó a vaciar el elevador y nada más quedó un señor y él. Y entonces ya como ya no queriéndose resistir más, volteó a ver a la persona y dice, no hombre, tenía una cara de pocos amigos. Yo dije, eso comentó él, ¿no? Yo dije, le doy el folleto y me lo va a reventar en la cara. Ay, no. Pero fue tal el impulso que no pudo resistirse y ya cuando se abre el elevador y él va saliendo le dice, mire señor, antes de que se vaya le quiero compartir este folleto que le dice cómo tener relación con Dios. Y aquel se regresa, dice, ¿qué me dijiste?
Entonces ya con más calma se baja y le dice, mira, es que este folleto habla acerca de cómo puedes tener una relación con Dios, tener vida eterna, tener su salvación y un cambio en tu vida. Y él le dice, no sabes cuánto necesito urgentemente de esto. Y él pensaba callarse. Por algo sentía ese impulso del Espíritu, ¿verdad? Y tú ves personas que en el orgullo, ¿quién te va a decir que está mal? Tú le preguntas a un amigo, te lo encuentras en la calle. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal te va en la vida? De maravilla, ¿no? Todo sonriendo. Oye, ¿cómo estás con todo esto de la pandemia? No, a mí no me ha pegado. O sea, es el hombre que súper exitoso, ¿verdad? Todo le sonríe en la vida. Pero no sabes lo que está pasando en su corazón. Necesitan oír. Y necesitan oír estas buenas nuevas. Y tú ya las tienes. ¿Sí? Tenemos un tesoro que no nos podemos quedar con él en el corazón, tenemos que compartirlo. Alcanza la salvación para todos. Qué hermoso que todos la recibieran, ¿verdad? ¿Sabes qué pasaría si todo el mundo se convirtiera a Cristo? Sería el cielo. Pero nuestro deber es llevarles el mensaje porque es la gran necesidad de todo ser humano. Ellas dieron las buenas nuevas. Imagínate cómo las dieron. Imagínate lo excitadas que estaban de lo que habían visto. Resucitó el Señor y fueron a dar esas buenas nuevas a los apóstoles. ¡Qué diferencia! ¡Qué cambio! Ellas fueron como enterradoras a ungir a un muerto y regresaron como evangelizadoras. Lo hemos visto, Él es la vida. Él es la solución a nuestros pecados. Él es el Mesías que esperábamos. Ellas llegaron con especias aromáticas en las manos. Y regresaron con corazones llenos de cánticos. Él está vivo. Ellas regresaron con labios llenos de sermones. Los ángeles nos dijeron que está vivo. Ellas fueron a ungir a un cuerpo y ellas regresaron anunciando una gran bendición. El mayor mensaje que jamás se pueda dar en este mundo. Cristo resucitó. Cristo está vivo. Y por eso nosotros como creyentes celebramos el día domingo. Porque fue en el día en que Él resucitó. Ese día domingo hablaba de lo que había pasado el día viernes, que murió por nuestros pecados. Ese día domingo nos habla de la culminación del trabajo de Cristo por nosotros en la cruz. Por eso celebramos como creyentes el día domingo. Y a partir de ese momento los cristianos se reunían en día domingo. Porque Él fue el día en que resucitó. Y es cada domingo que nos recuerda que Él está vivo. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y tenemos que tener en mente esto, porque cada día necesitamos acudir a Él. Yo te exhorto a que cada día vayas a su palabra, a que cada día escuches su mensaje y recuerdes lo que Él dice. Y que entonces tú vayas a compartirlo con otros, lo que Él te dice. ¿Y qué le vas a compartir? Estas nuevas de gran gozo. ¿Sí? Necesitaban acordarse Pedro, porque él lo había negado. Necesitaba acordarse que ahora estaba vivo, que aún ese gran pecado le quedaba perdonado. Necesitaba acordarse Juan y también el grupo de desanimados y dudosos discípulos. Necesitaban acordarse de que Él ha resucitado. Juan y Pedro corrieron a la tumba. Juan entró y vio. Y por lo que vio, creyó. Pedro entró y vio. Y por lo que vio, creyó. ¿Cómo no creer al ver un capullo sin la sustancia? Porque Él había resucitado.
Era impresionante lo que vieron. Él está vivo y Él quiere darnos esa vida desde aquí y por toda la eternidad. ¿Sí? Cualquier necesidad, Él puede satisfacer en tu vida, porque Él ya satisfizo la más grande necesidad que el ser humano tenía. ¿Cuál era esa gran necesidad? El perdón de mis pecados. Porque el pecado me tiene separado de Dios. Y yo no puedo ser reconciliado con Dios a menos que sea arreglado este problema del pecado. Y lo que Cristo hizo en la cruz, al morir y resucitar, fue solucionar este problema que yo tenía con Dios, quitar el pecado, reconciliarme con Dios y darme vida. Vida abundante aquí en la tierra y vida por toda la eternidad. Claro que hay un mensaje que debemos compartir. Había un joven ruso que vivía en Dakota del Norte, había llegado como inmigrante muy pequeño, y cuando él llegó a la mayoría de edad, le dieron su ciudadanía y entonces adquirió unas tierras allá en Dakota, en un terreno muy fértil. Él se dedicó a trabajar duramente sobre esas tierras. Al tiempo tuvo suficiente dinero para comprar también el terreno de la par. Y después compró otro, y después compró otro, y se hizo un hombre muy, muy rico. Después decidió casarse con una joven rusa también, y un día platicando con su vecino, le dice al vecino: me siento sumamente desalentado, insatisfecho. Le dice: oye, pero ¿no será porque sigues viviendo en esa casita, en esa choza que construiste desde el primer terreno que compraste? Eres muy rico, tienes mucho dinero, cómprate una gran casa. Y aquel hombre le hizo caso a su vecino y se compró una gran casa con todos los lujos que había en ese momento, y vuelve a encontrarse con el vecino. Tengo una gran casa, con muchos lujos, pero sigo sintiéndome insatisfecho. Sigo sintiéndome sin sosiego. Y entonces le dice: oye, pero eres muy rico, ¿no será que lo que te hace falta es que te vayas con tu esposa a viajar alrededor del mundo? Y aquel hombre le hace caso. Y viaja, y después de muchos viajes que tuvo durante varios meses, se vuelve a encontrar con el vecino. Y le dice: sigo sintiéndome igual de insatisfecho. Y le dice: pues entonces, ¿qué podrá hacer? En ese tiempo hubo un gran avivamiento en esa región. Y este hombre decidió ir a las predicaciones que se daban. En una de ellas, al estar yendo, entendió el mensaje de salvación y tomó la decisión de rendirle su voluntad a Cristo. Cuando él experimenta esa nueva vida, se vuelve a encontrar al vecino y le dice: tú sabes lo rico que soy, tú sabes la gran casa que tengo, tú sabes que he viajado por todo el mundo y nada de esto llenó mi corazón, pero ahora he encontrado la verdadera satisfacción. Esta se encuentra en la comunión con Cristo. Y así es. Él vive y Él quiere que nosotros escuchemos, que nosotros lo vivamos y que nosotros podamos compartir esta buena nueva a los demás. Acuérdate, regresa y dales la buena nueva. Vamos a orar. Padre bendito, agradecemos todo lo que tú hiciste, la forma como desarrollaste tu inmenso poder a través de esta hermosa resurrección de Cristo. Agradecemos todo lo que significó ese hermoso sacrificio, que era necesario para poder pagar por nuestros pecados. Y lo que hiciste fue eso, el pago completo, el pago perfecto de nuestros pecados en la cruz. Porque no había otra forma de reconciliarnos con Dios. Gracias, Señor Jesús, por la forma como diste tu vida, pero también el gran aliento que has dado a nuestros corazones al saber que tú estás vivo, que tú resucitaste, que tú estás a la diestra del Padre
y que tú nos has dado no solo el perdón de nuestros pecados, sino también tu vida, vida eterna. Gracias, Dios, por haber hecho posible esto en nosotros con tu sacrificio en la cruz. Y si tú has oído este mensaje, y ya lo has oído tal vez en varias ocasiones, y no lo habías entendido hasta ahora, que el Espíritu Santo te ha abierto el entendimiento para comprender tu necesidad de salvación. Si tú en esta mañana quieres iniciar esta relación con Dios, aceptando esa reconciliación que fue lograda por Cristo al pagar por tus pecados, puedes repetir en tu corazón esta oración. Yo voy a orar como si fueras tú. Repíteselo en tu corazón a Dios. Padre amado, gracias por haber dejado escrito en tu palabra todo lo que necesitaba saber para poderme reconciliar contigo. Yo realmente reconozco que mi vida ha sido un desastre, porque si bien te he tenido en mi mente, no has estado reinando en mi corazón. Ahí he seguido reinando yo, obrando en mi vida lo que me ha venido en gana, o lo que yo he considerado mejor o más conveniente para mis propios intereses. Sé que al vivir de esta manera he dañado a muchas personas, pero especialmente he pecado contra ti, Señor, en mi orgullo y en mi necedad. Pero ya no quiero seguir este estilo de vida, Señor. Yo en este momento estoy arrepentido de esa vida y quiero levantarme del trono de mi corazón para pedirte que tú te sientes ahí, Señor, a gobernar mi vida. Yo acepto en este momento la bendita sangre de Jesucristo, que con este arrepentimiento me limpia de todos mis pecados. Gracias, Dios, por tu perdón. Ahora te pido que en la persona de tu Santo Espíritu entres a morar en mi vida para gobernarla tú, Señor. Yo me constituyo en tu siervo y tú en mi Señor. Ahora, Señor, guíame a través de tu Santo Espíritu en las páginas de tu bendita palabra para poder hacer tu voluntad. Hazme más como tú, Señor. Y dame la gracia que cada vez que las personas vean estos cambios en mi vida, pueda también yo atraer sus corazones a tus pies. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, pues gracias a Dios, el Señor nos dice que la manera que tenemos para ver si Él realmente ha entrado a nuestros corazones es: por sus frutos los conoceréis. Los cambios se ven en tu vida práctica. ¿Hay esos cambios? Eras un mentiroso, ahora hablas con la verdad. Eras un drogadicto, ahora dejas las drogas. Eras un inmoral, ahora obras en integridad, etc. Entonces Cristo ahora reina en tu corazón. Si no hay ningún cambio, sigue orando para que Dios te ilumine. Que Dios los bendiga. Primero Dios, continuaremos estudiando su palabra el próximo domingo. Que tengan un feliz domingo.